Zárate. Presente. Cid Álvarez. Presente. Cortés Mijangos. Presente. Cruz Nicolás. Presente. Domínguez Courtois. Presente. Fernando Hipólito. Presente. García Cruz. Presente. García Mendoza. Presente. Gómez Maza. Presente. Gregorio Pérez. Hernández Hernández. Presente. Hernández Mercado. Presente. Jerónimo Ramírez. Presente. Martínez Reina. Presente. Miranda Virgen. Presente. Morales García. Presente. Rodríguez Méndez. Presente. Silva Manso. Presente. Torres González. Presente. Valdivieso Flores. Presente. Valencia Valencia. Presente. Zamora Cibaja. Presente. Martínez Vázquez. Santos Camilla Heinzel. Bautista Cruz. Quero Rivera. Presente. Y Hernández Mireles Jesús Roberto. Presente. Compañeros, hoy vamos a ver el capítulo 13, que son los mecanismos efectores de la inmunidad humoral. Antes de adentrarnos en los mecanismos efectores de la inmunidad humoral, vamos a mencionar algunas generalidades de la inmunidad humoral, algunas que pues en clases anteriores ya las hemos visto, pero pues ahorita las vamos a volver a recalcar. Una de ellas es que los anticuerpos se van a producir en las células plasmáticas, en los órganos linfáticos periféricos. También se pueden producir estos anticuerpos en los tejidos inflamados, que reciben el nombre como tejidos linfáticos terciarios, y también se pueden producir en la médula ósea. Estos anticuerpos van a realizar sus funciones efectoras en lugares alejados del lugar en el que se van a producir. Es decir, que después de ser producidos se van a secretar a la circulación y van a ejercer sus funciones efectoras pues, en los lugares alejados, ¿no?, donde se producen. En el caso de los órganos mucosos, como son el intestino y las vías respiratorias, los anticuerpos se van a producir en la lámina propia. Después estos van a atravesar a través de las células epiteliales y van a ser transportados a la luz intestinal o de las vías respiratorias, donde van a ejercer sus efectos. La siguiente. Otra de las generalidades que marca el libro es que las funciones efectoras de los anticuerpos van a estar mediadas por las regiones Fc, de la que va a desencadenar la unión de antígenos a las regiones variables. Algunos de los ejemplos que se mencionan es que la Ig1 y la Ig2 se van a unir a receptores para el Fc situados en el fagocito, y esto va a hacer que se estimule la fagocitosis. Otro ejemplo es la IgM, la Ig1, la Ig2 en cantidades mínimas, la Ig3, pero no la Ig4, van a activar el sistema de complemento. Esto también lo vamos a mencionar después, más adelante, en el apartado del sistema de complemento. Por último, la IgE se va a unir a los receptores para Fc de los mastocitos y los va a activar. Esto también lo veremos con un poco de mayor profundidad más adelante. Una de las características que tienen igual los anticuerpos es que pueden cambiar de isotipo, y esto pues se puede llevar a cabo por un conjunto de citocinas junto con el ligando CD40, que va a ser expresado en los linfocitos T. Por último, pues las funciones efectoras de los anticuerpos están mediadas por las regiones Fc. Las va a desencadenar la unión de los antígenos a las regiones variables. Esto igual nos permite de que no se lleven respuestas inmunitarias cuando los anticuerpos se encuentran circulando libres. La siguiente. Ahora vamos a hablar de algunas funciones del sistema inmunitario humoral, en sí de las funciones efectoras de los anticuerpos. Aquí en esta imagen pues están muy bien esquematizadas las funciones efectoras, que son en primera la neutralización de microbios y toxinas, también la ozonización y fagocitosis de microbios, la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, por acción de
la activación del complemento van a poder llevarse a cabo otras 3 funciones efectoras, que son la fagocitosis de los microbios opsonizados con fragmentos del complemento, la inflamación y la lisis de microbios. En el caso de la neutralización de microbios y toxinas, los anticuerpos se van a unir a estos microbios y toxinas y van a bloquear la interacción que estos llegan a tener con las superficies celulares y van a evitar que se lleve a cabo daño celular. Los ejemplos que tenemos es, por ejemplo, las bacterias gram negativas, que van a utilizan sus fimbrias para interaccionar con las células del hospedador, con la superficie celular del hospedador, y así poder infectarlas. Entonces lo que va a hacer la unión de esos anticuerpos es bloquear esta interacción que llega a tener con las células del hospedador. Otro ejemplo es en el caso del virus de la gripe, que usa la hemaglutinina para unirse a la superficie celular de las células respiratorias, y pues al neutralizarlos ya no va a poder hacer eso. Como ejemplos de toxinas, pues tenemos a la toxina de tétanos y difterica, que también las llegan a bloquear y a neutralizar los anticuerpos. Bueno, la siguiente. Bueno, en esta imagen podemos ver que la neutralización de los microbios y las toxinas por los anticuerpos. Podemos ver que sin anticuerpo, aquí en el inciso A, hay una infección de la célula por el microbio, en el cual pues el microbio se une al receptor celular y la infecta, pero con un anticuerpo va a bloquear la unión de este microbio al receptor y va a evitar la infección de la célula. En el punto B de esta imagen está la liberación del microbio de la célula infectada o infección de una célula adyacente. Entonces, el momento en el que el anticuerpo va a bloquear la infección es cuando se liberan los viriones y estos van a infectar una célula adyacente, bloqueando de esta manera la infección y reteniéndola. Y como punto C de esta imagen, pues está el efecto patológico de la toxina, que la toxina, que la podemos ver aquí, se va a unir o se une al receptor de la superficie celular para esa toxina en las células del hospedador. Entonces, pues cuando se une, la toxina va a llevar a cabo sus efectos patológicos y el daño celular, pero cuando está la acción del anticuerpo va a bloquear esta unión al receptor y va a evitar estos daños tisulares. Ahora vamos a hablar de los receptores para el FC del leucocito. Bueno, los leucocitos van a expresar receptores para el FC que se unen a las regiones constantes de los anticuerpos, y así van a promover la fagocitosis de las partículas cubiertas de inmunoglobulinas y van a enviar señales que regulan las actividades de los leucocitos, van a inducir inflamación. Aquí tenemos una tabla de los principales receptores para el FC. Nos vamos a enfocar principalmente en los receptores Fc gamma, de los cuales hay 3 tipos, que son Fc gamma R1, Fc gamma R2 y Fc gamma R3. Estos grupos a su vez se dividen en subgrupos, que en el caso de Fc gamma 2 hay un grupo A, B y C. En el caso del Fc gamma R3 hay 2 grupos, que es el A y el B. Esos se diferencian en la distribución del celular en las que se encuentran y un poco en las funciones. En el caso del receptor Fc gamma R1, o también conocido como CD64,
es el que tiene la afinidad más alta, y este tiene pues afinidad mayor y se va a unir a la inmunoglobulina G de tipo 1 y de tipo 3. Puede también unirse en menor medida a la Ig2. Este receptor Fc gamma R1 o CD64 va a estar principalmente en los macrófagos, neutrófilos, y pues también se puede presentar en los eosinófilos. Su principal función es activar la fagocitosis, pues podemos ver que se encuentra principalmente en los fagocitos, ¿no? Pues su activación de sus fagocitos. De ahí tenemos al segundo grupo, que es el Fc gamma R2. Estos tienen afinidad más baja en comparación con el Fc gamma R1, y pues estos en el caso del 2A se encuentra en los macrófagos, neutrófilos, eosinófilos y también en las plaquetas. Su función es estimular la fagocitosis y la activación celular. El caso del Fc gamma R2B o CD32 es un caso especial, que es el único que no tiene una función activadora o estimulante como los demás receptores para el Fc, y este igual lo vamos a tocar más adelante. Pero pues aquí podemos recalcar que es el único que se encuentra expresado en los linfocitos B. El Fc gamma R12 tiene una afinidad baja y se va a presentar en macrófagos, neutrófilos y linfocitos NK. Las funciones que tiene es la fagocitosis y la activación celular. El tercer grupo de estos receptores Fc gamma es el Fc gamma R3, el cual va a constar de dos subgrupos, el subgrupo A y el subgrupo B, o también conocidos como C16. En el caso del subgrupo A se va a encontrar principalmente expresado en los linfocitos NK, y su función principal es la citotoxicidad mediada o dependiente de anticuerpos. En el caso del subtipo B se va a encontrar principalmente expresado en los neutrófilos, y su principal función es la fagocitosis. Hay otro grupo de receptores para el FS, que son los Fc epsilon, y de estos se encuentran dos: el Fc epsilon R1 y el Fc epsilon R2, o también conocido como CD23. Estos se encuentran expresados en los eosinófilos, ambos en los eosinófilos. En el caso del grupo R1 también se va a expresar en los mastocitos y en los basófilos, y en el caso del segundo subgrupo R2 se van a encontrar expresados también en el linfocito B y en las células del lágrima. En estos, como se expresan en los eosinófilos, pues una de sus actividades principales es la desgranulación. Aquí tenemos una imagen donde se muestran las estructuras de estos receptores para el Fc. Podemos ver que primero se encuentran clasificados por su afinidad. Como habíamos dicho antes, el que tiene la afinidad más alta es el receptor Fc gamma R1. Este va a tener una cadena alfa y va a tener 3 dominios en TADEM. La transducción de señales se va a llevar en 2 cadenas gamma que están unidas por un puente disulfuro. En el caso de los receptores de afinidad baja, tenemos a los Fc gamma R2A y C, los Fc gamma R3A, los Fc gamma R3B y los Fc gamma R2B, que habíamos dicho que el Fc gamma R2B es inhibidor, y vamos a explicar un poco de eso más adelante. Todos estos de afinidad baja tienen solamente 2 dominios en TADEM. En el caso del Fc gamma R3A va a tener
al igual que el FC gamma R1, dos cadenas gamma unidas por un puente de disulfuro a través de las cuales se van a transducir las señales de activación. Estas cadenas, en el caso de los demás receptores, como podemos observar, no se encuentran. Entonces la transducción de señales se lleva por este dominio intracelular. La unión de los receptores para el FC en los fagocitos a partículas cubiertas de anticuerpos multivalentes va a conducir a la interiorización de las partículas y la activación de los fagocitos. Y aquí podemos ver la imagen que vamos a tener un anticuerpo, una partícula opsonizada, la cual va a estar opsonizada por anticuerpos IgG. Este inmunocomplejo se va a unir al receptor FC del fagocito. En este caso, pues sería el FC gamma R1. Después, las señales del receptor para el FC van a activar al fagocito y van a hacer que lo interiorice y pues posterior la fagocitosis y la muerte de ese microbio ingerido. Como les había mencionado antes, el receptor FC gamma R2B es un receptor inhibidor para el FC y es único en sus clases. Este también se puede expresar en células dendríticas, neutrófilos, macrófagos y astocitos. En algunos pacientes se administra inmunoglobulina intravenosa, la cual puede aumentar la expresión de este receptor FC gamma R2B y va a unir, este compuesto se va a unir al receptor para enviar señales inhibidoras a los linfocitos B, lo que va a reducir la producción de anticuerpos y va a amortiguar la inflamación en estos pacientes en los cuales se administran. Ahora vamos a hablar de la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Los linfocitos NK y otros leucocitos se van a unir a células cubiertas de anticuerpos mediante receptores para el FC y las van a destruir. Aquí tenemos la imagen que se une al linfocito NK, el antígeno unido a la IgG, y se activa la transducción de señales por medio de la acción del receptor FC gamma R3, que era el único que se encuentra presente en la membrana celular del linfocito NK. Esto va a generar la producción de interferón gamma, lo que también va a facilitar la muerte de la célula. Otra de las funciones de los anticuerpos es la eliminación del mitos. Esta está controlada principalmente por las inmunoglobulinas de tipo IgE y en menor medida las IgG y las IgA. Estas van a cubrir los mitos y pueden unirse a los receptores para el FC situados en los eosinófilos y provocar la desgranulación de estas células. Cuando los eosinófilos se desgranulan, estos van a liberar una sustancia llamada proteína ácida básica, la cual es la única que se tiene conocimiento que puede ocasionar un daño en los ermitos, ya que por su gran tamaño no se puede fagocitar por los neutrófilos o los macrófagos, y también por la resistencia de su tegumento no cualquier proteína puede ejercer algún daño en ellos. Así que hasta ahora es la única manera que se ha establecido, que se conoce, para la eliminación de esos parásitos. Por favor. Ahora vamos a hablar de otro mecanismo efector de la inmunidad humoral que es muy importante. Este es el sistema de complemento. Anteriormente, en algunas clases, ya habíamos mencionado la activación de las diferentes vías, pero lo vamos a retomar.
Para iniciar vamos a comentar algunas generalidades del sistema de complemento. Bueno, sabemos que al sistema de complemento lo activan microbios y anticuerpos unidos a los microbios y otros antígenos. La activación del complemento va a implicar la proteólisis secuencial de proteínas para generar complejos enzimáticos con actividad proteolítica. A las proteínas que se inducen a proteínas con actividad enzimática por acción de otras proteasas se les conoce como zimógenos, y estos tienen como característica, como ya se los mencioné, que son producidos por una secuencia de pasos, por una cadena, como es la que se lleva a cabo aquí en las vías de activación del complemento. Muchos de los productos escindidos del complemento con actividad biológica se van a unir de forma covalente a las superficies microbianas, a anticuerpos unidos a los microbianos o bien a otros antígenos y a cuerpos apoptósicos. Los productos derivados de la activación del complemento estimulan las reacciones inflamatorias. Vamos a comentar un poco después cuáles específicamente son los productos del complemento activan la inflamación. La activación del complemento va a estar inhibida por proteínas reguladoras presentes en las células normales del hospedador y que faltan en los microbios, que igual son uno de los mecanismos de regulación que comentaremos después. Para iniciar, como ya sabemos, existen tres vías del complemento. La primera, la vía clásica; la segunda, la vía alternativa; y la última, la vía de las lectinas. La vía clásica es la única de estas tres vías que pertenece a la inmunidad adaptativa, y la vía alternativa y la vía de la lectina pertenecen a la inmunidad innata. En el caso de la vía de la alternativa fue la primera que se inició filogenéticamente. Bueno, estas tres vías tienen como punto común la escisión de la proteína C3. Pueden tener distintas maneras de activación, pero su punto común es la escisión de la proteína C3. Aquí tenemos un esquema donde podemos ver las tres distintas vías del complemento y podemos ver que son activadas de distinta forma. La vía alternativa se activa por la unión de proteínas del complemento a la superficie microbiana. En el caso de la vía clásica, esta se va a activar por la unión de las proteínas del complemento a un anticuerpo unido a un microbio. Va a ser activada por un complejo antígeno-anticuerpo. Y en el caso de la vía de la lectina, esta va a ser activada por proteínas ligadoras de manosa. La protólisis de la proteína C3 del complemento para generar productos con activación biológica y la posterior unión covalente de un producto del C3 llamado C3b a las superficies microbianas o anticuerpos unidos o antígenos es el paso más clave y más importante en esta vía del complemento. La generación del complemento además va a implicar la activación del complejo proteolítico C3 convertasa, que igual es uno de los principales para que se lleve a cabo este proceso y en los que están centrados algunas medidas de regulación. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la vía alternativa. Aquí tenemos un esquema de cómo esta vía es activada. Primero va a haber una escisión espontánea del C3. Esta puede llevar incluso en estado basal. Puede que se lleve sin la presencia obligatoria de un microbio. Después de la escisión del C3, se va a generar dos productos
que son el C3b y el C3a. El C3a es de menor tamaño y el C3b es de mayor tamaño. Si no hubiera un microbio cerca de donde se lleva a cabo esta escisión, el C3b va a ser inactivado. Esto, después, si hay presencia de un microbio, va a unirse a la superficie del microbio por un enlace tioéster. Se van a formar una unión de modo covalente a la superficie del microbio, ya que cuando el C3b es producido por el C3a, este enlace tioéster que se encuentra oculto va a ser liberado y es el modo en el que se puede unir a la superficie celular del microbio. Después de que este C3b se une de forma covalente a la superficie microbiana, se va a unir el factor B y vamos a tener aquí este complejo C3b. Ahora va a ocurrir la escisión del factor B por el factor D, y en algunas células se puede estabilizar este complejo por la properdina, lo cual va a impedir que se separen estas subunidades y se mantenga su actividad catalítica. Aquí tenemos el complejo C3b, BB, que ya va a ser nuestra C3 convertasa. Después, esta C3 convertasa va a tener la capacidad de escindir los C3 presentes en el torrente circulatorio que están en forma líquida, los va a poder escindir y va a poder formar más 3B y 3A, lo cual hace que, pues, bueno, tiene como característica estas vías de que se expanden de forma muy rápida y tremenda, porque estos a su vez también pueden volver a repetir ese paso o entrar en otras vías del complemento. Ahora el C3b se va a unir de forma covalente a la superficie celular y se va a unir el C3b, B minúscula, para formar la C5 convertasa, que sería esta. Y como vemos, también se pueden unir a la misma superficie microbiana otros productos C3b, igual de forma covalente. Esta C5 convertasa va a escindir al C5 en dos productos, C5b y C5a. Podemos analizar en este esquema que las unidades B son las que tienen mayor tamaño y las unidades A son las que tienen menor tamaño, y estas unidades A minúscula, vamos a ver después una función importante que tienen, las vamos a describir más adelante. Este sería uno de los pasos finales de la activación del complemento en esta vía. Como les había mencionado, hay enlaces tioéster internos en el C3, los cuales después de la escisión a C3b y a C3a se van a exteriorizar, los podemos ver aquí, y si no se unen a un microbio, estos son inactivados. Ahora vamos a hablar acerca de la vía clásica. Esta vía clásica la va a iniciar la unión de la proteína del complemento C1 a los dominios CH2 de la IgG o al dominio CH3 de las moléculas de IgM que se han unido al antígeno. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se ve una proteína del complemento C1, la cual está formada por tres subunidades: la subunidad C1Q,
la subunidad C1R y la subunidad C1S. La subunidad C1Q es esta que vemos de color azul y está formada por 6 cadenas localizadas en forma radial y acomodadas como una sombrillita. Cada extremo de la subunidad C1Q tiene una cabeza globular y está unida al tallo por unos filamentos parecidos o similares al colágeno. Las subunidades C1R y C1S tienen la actividad de proteasas, de serinas proteasas, y por cada complejo de C1 se van a encontrar 2 C1R y 2 C1S. Entonces tendríamos como complejo total C1Q, C1R2, S2. Los anticuerpos IgG se van a unir a la subunidad C1Q y estos solo se van a poder activar cuando están unidos más de 2 anticuerpos a esta subunidad C1Q. La siguiente. Aquí tenemos una imagen donde nos muestra que si hay IgM soluble en el plasma, esta no puede activar esta vía del complemento, ya que los enlaces por los cuales se une a la proteína C1 se encuentran ocultos. En cambio, cuando la IgM está aún unida a un antígeno en forma de un complejo, sí la va a poder activar porque sufre una modificación tridimensional que permite que estos enlaces se puedan unir a la subunidad C1Q. Entonces, como este es un pentámero, una sola IgM puede activar a la proteína C1 en la vía clásica. En el caso de las IgG, como solo tienen una región para unirse a la porción FC del C1Q, se necesitan más de una IgG. Es por eso que no se puede unir o activar solamente por IgGs que estén libres en el suelo, ya que deben de haber varias para que se lleve a cabo la activación. Y de esta manera, bueno, solo podemos encontrar varias cuando estas están unidas a antígenos multivalentes de un microbio y se encuentran muy juntas. Entonces serían las maneras en que igual en la vía clásica se evita que se active cuando es innecesario. La anterior. Ahora sí vamos a ver igual los pasos que después de la activación. Primero va a haber una unión de anticuerpos a un antígeno multivalente, como les decía, ya que no se puede activar solo con un inmunocomplejo con IgG, ya que necesita mínimo estar unida a 2 para que se lleve a cabo la iniciación. Después, la unión del C4 al C1Q asociado a IgG. El C4 va a ser análogo al C3 en la vía alternativa. Después de que se une el C4 al C1Q, va a ser escindido por la enzima C1R2, S2, que como les había mencionado tiene una actividad de serina proteasa. La C1R va a fijar al C4 y la C1S va a ser la encargada de escindir como tal al C4. Lo va a escindir en C4b y C4a. Al igual, el C4b es el que mantiene el mayor tamaño y el C4a es el de menor tamaño. Después se va a unir, se va a unir a este C4b el C2 para formar el complejo C4b2b, las B minúsculas.
el cual va a tener una función homóloga a la vía alternativa de una C3 convertasa. El paso siguiente es que esta C3 convertasa va a poder escindir a las proteínas C3, las va a poder escindir en C3b minúscula y C3a minúscula. Aquí podemos ver que ya es el proceso muy similar a lo que vimos en la vía alternativa. Como siguiente paso tenemos la unión del C3b a la superficie antigénica y al complejo C4b 2b, y aquí ya se va a formar la C5 convertasa igual, y esta va a tener la función de escindir al C5 en C5b y C5a. Por último, de las tres vías que les mencioné al inicio, tenemos a la vía de las lectinas. Esta vía se inicia por la unión de polisacáridos microbianos a las lectinas circulantes, como la lectina ligadora de manosa, que la abreviamos como MBL, o las ficolinas plasmáticas, que son la ficolina L y la ficolina H. Ficolina M, perdón, y ficolina H. La lectina ligadora de manosas se va a unir a las manosas situadas en los polisacáridos, y el dominio similar al fibrinógeno de las ficolinas se va a unir a glucanos que contienen N-acetilglucosamina. Estas lectinas ligadoras de manosas van a estar asociadas al igual que en la vía clásica, a unas proteínas con actividad serina proteasa similar a las que describimos en la vía clásica, y son sus homólogas las más P1, más P2 y más P3. Aquí podemos ver que su estructura se ve muy similar a la de C1. Va a tener los pasos muy similares a los de la vía clásica. Se va a formar una C3 convertasa, y la cual va a tener la capacidad igual de escindir el C3 en C3b y C3a. Los multímeros de la lectina ligadora de manosa se van a asociar a más P1 y más P2, pero la más P2 es la proteasa que va a escindir al C4 y al C2. Y aquí podemos ver los productos, y es de aquí de donde se forma nuestro complejo para la C3 convertasa. Los últimos pasos en la vía de activación de complemento son comunes en las tres vías. Como vimos, los tres esquemas terminaban en lo mismo: en la escisión del C5, en donde obteníamos como producto C5b minúscula y C5a minúscula. Las C5 convertasas generadas van a iniciar la activación de los componentes finales del complemento, que van a culminar con la formación del MAC. Aquí podemos observar que está nuestro complejo C5 convertasa, la cual escinde al C5 en C5a minúscula y C5b minúscula. Estos productos, este producto C5a tiene como función la inflamación, pero vamos a abordarlo un poquito más a fondo a continuación. Después de que se escinde el C5 y se obtiene el C5A y el C5B se une
a las unidades C3b, B mayúscula, B minúscula y C3b. Entonces obtenemos este complejo. Después se va a liberar el C5b y se va a unir al otro componente del complemento, que es el C6. Ya unidos estos dos, se van a fijar en la membrana y se va a unir otro complemento, que es el C7. El C7 se va a fijar a la membrana plasmática y va a ocasionar la liberación de unos esfingolípidos, pero no va a generar necesariamente un poro, sino que simplemente va a ser la eliminación de algunos esfingolípidos de la membrana. Después se va a unir el C8 a este complejo que tenemos y vamos a obtener como complejo final o subunidad final C5b, C6, C7, C8. Este C8 está formado por 3 subunidades. La primera se va a unir al C5, la segunda va a formar una cadena con la segunda subunidad y la tercera se va a anclar a la membrana. Por último, tenemos la unión del C9. Este C9 se va a unir al C8 y vamos a tener un complejo C5b, C6, C7, C8, C9. Para que se forme finalmente nuestro complejo de ataque a la membrana MAC, se necesita que se polimericen varios C9 y vamos a obtener una especie de, bueno, aquí podemos ver como un tubo, pero se forma un poro, el cual permite la entrada y salida de iones y agua. Entonces la célula va a sufrir una tumefacción osmótica y va a tener una lisis celular. Esto se llevaría a cabo básicamente en el microorganismo, entonces sería la lisis celular de ese microorganismo o célula apoptósica. Ahora bien, tenemos los receptores de las proteínas del sistema del complemento. Muchas de las actividades efectoras del sistema del complemento se encuentran reguladas por la unión de los fragmentos del complemento a los distintos tipos de receptores expresados en distintos tipos celulares. Tenemos primero al receptor para el complemento de tipo 1, también conocido como CR1 o CD35. Este receptor para el complemento tipo 1 se va a encontrar expresado en células derivadas de la médula ósea, tales como los eritrocitos, los neutrófilos, los macrófagos. Y bueno, esta principalmente su función va a ser promover la fagocitosis, ya que, como les dije, se encuentra presente en los fagocitos, que son los neutrófilos y los macrófagos. La fagocitosis va a ser de partículas cubiertas o opsonizadas por los fragmentos del complemento C3b y C3-4b, y también va a tener como función la eliminación de inmunocomplejos de la circulación, ya que como este receptor se encuentra presente en los eritrocitos a través de este receptor van a unir a inmunocomplejos, a partículas, opsonizadas por C3b y C4b, y los van a llevar a través de la circulación al vaso. Ahí es donde van a ser fagocitados y el eritrocito va a poder continuar circulando. Van a eliminar estos inmunocomplejos ahí.
Otro tipo de receptor es el receptor para el complemento tipo 2, también conocido como CR2 o CD21. Este se encuentra principalmente expresado en los linfocitos B, en las células foliculares dendríticas y también se puede encontrar en las células endoteliales. Su principal función es estimular las respuestas inmunitarias humorales al potenciar la activación del linfocito B por el antígeno, y van a promover también el atrapamiento de complejos antígeno-anticuerpo en los centros terminales. Al promover el atrapamiento de los complejos antígeno-anticuerpo en los centros terminales, va a estar debido a que, como les mencioné, se encuentran expresados este tipo de receptores en las células foliculares germinales y va a facilitar que esto suceda. En el caso de la activación del linfocito B, estas van a formar parte de un complejo trimolecular con el cual van a estar unidos, a CD19 y CD81. No están unidas de una forma covalente, pero eso facilita y potencia la activación del linfocito. El siguiente tipo de receptores es el receptor para el complemento tipo 3, o también conocido como MAC1, o también CR3. Esta es una integrina que va a funcionar como receptor para un fragmento del complemento que es el C3b o C3b inactivado. Esta integrina va a estar formada por dos cadenas, una alfa y una beta. La alfa es la CD11b y la beta es la CD18. Esta se va a encontrar en los neutrófilos, en los macrófagos y en los mastocitos también se puede encontrar expresada este tipo de receptor. En el caso del receptor para el complemento tipo 4, CR4 o P150 o 59, también es una integrina que lo único que en cuestión de estructura lo único que va a tener de diferente es que la cadena alfa, en lugar de ser la CD11B como es en el MAC1, va a ser CD11C. Y en la cadena beta se va a mantener igual, por lo que se cree que tiene funciones homólogas a este receptor tipo 3 o MAC1. También existen unos receptores del complemento de la familia de las inmunoglobulinas, abreviados como CRIG. Estas se van a expresar en la superficie de los macrófagos que se encuentran en el hígado, conocidos también como células Kupffer. Estas van a ayudar a la eliminación de microbios que se introducen en este órgano y que se transmiten principalmente de forma hemática. También existen receptores de C3A, C4A y C5A que, como nos dimos cuenta, son productos de las tres vías de activación distintas del complemento. Estos tipos de receptores, cuando se unen a estos fragmentos del complemento, van a estimular la inflamación. Y en el caso del C5A es el que se encuentra mayormente estudiado y se sabe que está acoplado a proteínas, proteína G y pertenece a esta amplia familia de receptores acoplados a proteína G, al igual que el C3A. Bueno, también debemos de comentar algo muy importante, que es la regulación de la actividad del complemento, ya que si esta activación del complemento, ya que se extiende de una forma muy rápida,
si no se regulara, podría causar daños a nuestras propias células, ya no solo a los microbios, sino que también a las células del hospedador. La regulación de la actividad del complemento está mediada por varias proteínas circulantes y de membrana. Estas se conocen y pertenecen al grupo de proteínas reguladoras de la actividad del complemento, abreviado como RCA. Se sabe que sus genes se encuentran en el cromosoma 1, en su brazo largo, y estos genes son homólogos entre sí y se encuentran adyacentes. Por mencionar algunas de estos reguladores de la actividad del complemento, podemos mencionar a las proteínas de membrana plasmática, el factor acelerador de la degradación DAF, o también conocido como CD55, la proteína o factor de membrana MSP, o también conocido como CD46, el receptor para el complemento 1 CR1 y el receptor para el complemento 2 CR2 CD21. Vamos a tocar cada uno de estos que les mencioné de una forma un poco más detallada. Bueno, la activación proteolítica del C1R, C1S y más P2 la va a inhibir la proteína llamada inhibidor del C1, o abreviada C1INH. Esta proteína se va a unir al C1 y va a impedir que se active el complejo enzimático C1R2S2 mediante la protólisis, ya que este va a actuar como diana, va a actuar como diana del C1, y en lugar de seguir con la activación la va a detener. Entonces va a terminar con la activación de la vía clásica. La siguiente. Una enfermedad que se conoce por la deficiencia del C1INH es el angioedema neurótico hereditario. Esta enfermedad se sabe que tiene un patrón de herencia autosómico dominante y que produce como síntomas dolor abdominal, vómito, diarrea, obstrucción de la vía respiratoria. El fragmento proteolítico de C2, llamado citinina C2, y la bradicinina van a ser los causantes del edema excesivo que se produce en esta enfermedad, ya que no hay una manera de regular una vez que se activa la vía. El ensamblaje de los componentes del C3 y C5 convertasa se va a inhibir mediante la unión de proteínas reguladoras de la familia RCA al C3b y el C4b depositados en las superficies celulares. Aquí podemos ver la inhibición de las C3 convertasas. Primero, pues aquí tenemos la formación, ¿no?, de las C3 convertasas. Podemos ver las distintas unidades que se están acoplando, y aquí el factor acelerador de la degradación de DAF, que podemos ver en color rojo, se une al C3b o C4b dependiendo de la vía, y va a evitar que se una la subunidad 2A o B mayúscula, B minúscula. Entonces va a evitar que se forme el complejo de C3 convertasa y va a detener en ese punto la vía del complemento. Otra de las proteínas que van a regular y que van a inhibir la formación de estas C3 convertasas son el MSP, el CR1, el DAF, como ya les mencioné que es el de este esquema, el factor H y el C4BP en el caso de la subunidad C4B. Se sabe que la deficiencia en esta regulación puede causar hemoglobinuria paroxística nocturna.
Bueno, ahora otro punto de regulación es el C3b. Cuando este se encuentra asociado a células, va a ser degradado mediante protólisis por una serina proteasa, la asmática, que lleva el nombre de factor 1. Este lo podemos ver esquematizado aquí en color azul. Y solo va a activarse en presencia de proteínas reguladoras. Aquí podemos ver que hay una unión covalente del C3b o C4b, dependiendo de la vía, a las células, que igual era uno de los pasos iniciales de la vía de activación. Después, la MCP y el CR1 pueden actuar como cofactores de la escisión protolítica del C3b, ya que este factor 1 no puede actuar estando solo, lo que va a producir el C3b inactivo, que ya lo habíamos mencionado antes, pero ahora ya sabemos cómo es que se produce. Este IC3b inactivo va a producir, el C3b, cuando se inactiva, produce 3 subunidades, que es el C3b inactivo, C3d y C3dg. También el factor H y la proteína ligadora del C4 pueden servir como cofactores para la escisión mediada por el factor 1 del C3b. La siguiente. Y esta protólisis va a ser el mismo principio para el C4b, que se une de forma covalente a la superficie de las células. Como les había mencionado antes, el C3A y el C5A pueden producir inflamación al unirse a sus receptores ligados a proteína G. Esta inflamación va a estar regulada por la escisión rápida de alquininas carboxilo-terminales por carboxipeptidasas plasmáticas, lo cual va a limitar su actividad en células adyacentes. La formación del MAC va a inhibir una proteína de membrana llamada CD59, ya que estos complejos de ataque a la membrana se pasan a las células adyacentes, van a causar lisis celular y va a perjudicar a los tejidos. Entonces, por eso se necesita la unión a esta CD59, la siguiente. Y aquí tenemos este esquema, que la CD59 va a inhibir el ensamblaje y la poliaderización de el fragmento C9 del complemento. Aquí está la CD59 que se va a unir al C5b y ya no se van a poder unir estas unidades. También se encuentra la proteína S, que es la que tenemos acá, y esta va a inhibir la inserción en la membrana del complejo C5b-C7. Entonces, por cualquiera de estas vías tenemos la inhibición de la formación del complejo de ataque de la membrana. Por orden de importancia se puede poner en primer lugar al CD59, en segundo lugar al DAF y en tercer lugar al MSP, tanto por las funciones que ejercen como por sus concentraciones. Bueno, en esta imagen podemos resumir algunas de las funciones del complemento que sin querer las hemos ya mencionado un poco a lo largo de la exposición. Una de ellas es la opsonización y la fagocitosis. La unión del C3b o del C4b, dependiendo que si es de la vía que sea, al microbio va a generar la opsonización, ya que no se puede unir únicamente un producto C3b de forma covalente, sino que lo van a opsonizar. Después de que este microbio es opsonizado, puede ser reconocido
mediante el receptor del C3b presente en los fagocitos. Cuando se reconoce, como ya habíamos visto, la activación de este receptor va a estimular la fagocitosis. Entonces vamos a tener la fagocitosis y la eliminación del microbio. Otra de las funciones efectoras es el estímulo de las reacciones de inflamación. La unión del C3b al microbio y la liberación del C3a, como dependiendo de si es se libera C3a o C5a dependiendo de el componente del complemento que es enzima. Estas subunidades con A minúscula tienen una acción inflamatoria. Estas se van a unir a leucocitos y bueno, se pueden unir a células endoteliales, a mastocitos y a fagocitos. El que se une principal a los mastocitos es la C3a, la cual va a estimular la liberación de sus gránulos. Las que se unen principalmente a los fagocitos y a las células endoteliales vasculares son la C3a. En el caso de las células endoteliales, puede aumentar la permeabilidad vascular, lo cual genera condiciones que favorecen la inflamación, y los neutrófilos cuando se unen a ellos, aumentan la motilidad y favorecen la unión de estos a las células endoteliales, lo que hace que se reúnan en los lugares donde hay lesión o infección tisular. Otra de las funciones del complemento es la citólisis mediada por el complemento, que como ya habíamos mencionado antes, estaba llevada a cabo por la formación del complejo de ataque a la membrana, MAC, y se lleva a cabo principalmente en aquellas bacterias que tienen una membrana delgada y que sí se puede formar bien el complejo de ataque a la membrana. Entonces, como consecuencia, puede actuar y cumplir el objetivo, que es la lisis osmótica de la bacteria. Así. Hay algunas situaciones en las que hay deficiencias del complemento. Podemos mencionar algunas. Bueno, la primera sería la deficiencia del C2, que es la más frecuente del complemento en los seres humanos. Y más del 50% de los pacientes con deficiencias del C1Q, del C2 y del C4 sufren lupus eritematoso. Esto se debe a que no hay una adecuada eliminación de los inmunocomplejos, y estos se acumulan en los endotelios vasculares y en los tejidos. Esto provoca que tengamos reacciones inflamatorias. Algunos de los pacientes con deficiencias del C2 o del C4 pueden mostrar una mayor propensión a infecciones, y otros también pueden ser asintomáticos. Si tenemos alguna de estas deficiencias, los pacientes pueden ser más susceptibles a infecciones meningocócicas. En el caso de las deficiencias por los últimos componentes del complemento, que podemos enlistar al C5, al C6, al C7, al C8 y al C9, tienen tendencia a sufrir infecciones diseminadas por bacterias Neisseria, incluidas las Neisserias meningitidis y las Neisserias gonorrhoeae. En el caso de las Neisserias, se sabe que no tienen una
membrana plasmática muy gruesa, una pared celular muy gruesa. Entonces cuando se forma el complejo de ataque a la membrana, este sí puede ocasionar la lisis celular. Entonces cuando hace falta estos últimos, no se forma el complejo de ataque a la membrana y los pacientes son muy susceptibles a este tipo de microorganismos. La deficiencia del factor 1 se sabe que tiene un aumento de susceptibilidad por las infecciones de bacterias biógenas, y en el caso de la deficiencia del factor H, la activación excesiva de la vía alternativa va a ocasionar glomerulonefritis y depósito renal de productos del sistema de complemento. La glomerulonefritis va a llevar a cabo ya que no hay una eliminación adecuada de los inmunocomplejos, y bueno, en estos hay un agotamiento del C3 además. Los efectos patológicos del sistema de complemento principalmente son la trombosis intravascular, la lesión isquémica de los tejidos, las vasculitis sistémicas y las glomerulonefritis por complejos, que pueden estar ocasionadas por algunos déficits en el complemento. Se usan anticuerpos contra C5 en pacientes que tengan hemoglobinuria paroxística nocturna, así como en pacientes con angioedema hereditario. Y también se administra el C1-INH en pacientes con angioedema hereditario, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. A pesar de que el sistema del complemento tiene todos estos mecanismos para causar la muerte de los microbios que pueden llegar a infectar al hospedador, estos microbios también desarrollan evasión del sistema de complemento. Esta evasión se puede dar principalmente de tres maneras. La primera es que los microbios pueden reclutar proteínas reguladoras del complemento del hospedador, tal como el ácido salicílico, que se sabe que algunas bacterias generan como que una protección, entonces pasan desapercibidas para el complemento. Otros microorganismos patógenos van a producir proteínas específicas que simulan las proteínas reguladoras humanas del complemento. Y bueno, también la inflamación mediada por el complemento puede inhibir algunos genes microbianos. Por último punto tenemos la inmunidad neonatal. Los mamíferos recién nacidos están protegidos de infecciones por anticuerpos que son transmitidos desde su madre. Las IgG se transportan a través de la placenta hasta la circulación fetal por acción de un receptor para el FC, que se conoce como receptor neonatal de FC, el cual contribuye a este transporte a través de la placenta. Y también van a tener los recién nacidos protección por anticuerpos presentes en la leche ingerida, que pueden ser, bueno, son principalmente IgA e IgG. Esta IgG que se transporta a través del epitelio intestinal de los recién nacidos por un proceso especializado conocido como transocitosis, puede pasar el epitelio intestinal y ingresar a la circulación fetal. De esta manera, toda la protección inmunitaria que tiene un recién nacido está dada por los anticuerpos que son transmitidos de su madre. Y esto sería todo.